Soy Israel Bretón, integrante del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Lo que está ocurriendo en Cuba es una emergencia, una crisis que no tiene precedentes, ¿no? Más allá de lo que haya ocurrido con la caída del campo socialista, que también dejó a Cuba sola, aislada ante el mundo, ¿no? Al perder más del 85% de sus exportaciones, que todas estaban dirigidas hacia el campo soviético. Sin embargo, creo que era un momento en el que se tenía una resistencia que estaba comandada por una figura única, que era el comandante Fidel Castro. En este momento, con todo lo que ha venido ocurriendo, con una crisis sistemática que se ha agudizado todavía más, pues ya son más de 60 años de un bloqueo criminal genocida que ha terminado por asfixiar la economía de Cuba y a impedir su crecimiento y su desarrollo. Hoy el gobierno de los Estados Unidos, cínicamente, la semana anterior, el presidente Donald Trump emite una orden ejecutiva en donde ya se quitan de ambigüedades, ¿no? Muchas veces se mencionaba que no existía un bloqueo, que el bloqueo era un pretexto del gobierno cubano, que de lo que se trataba era de un embargo, ¿no? El eufemismo que ellos utilizaban para esta medida criminal. Hoy ya no hay nada oculto, ¿no? Ya abiertamente queda demostrado que sí existe un bloqueo, que ha existido y que además lo están agudizando. Porque ahora, en un afán de extraterritorialidad, se ponen a invadir o a pretender forzar, amenazar a otros países que se atrevan a comerciar con Cuba en un momento tan delicado en donde ha colapsado la industria energética cubana. Es una realidad con una industria ya vieja y que requiere de mucho mantenimiento para poderla operar y cumplir las necesidades energéticas que se tienen en el país. ¿Y qué es a dónde le están pegando? Pues a lo clave, que es el envío de petróleo, ¿no? Ahora cada país que por una decisión soberana se decida a comerciar con Cuba, ya no se trata ni siquiera de darle un apoyo solidario, sino de comerciar con petróleo con Cuba, como los contratos que tiene con México o como con Venezuela. Simple y sencillamente será expuesto, ¿no? O estará exponiéndose a que se le apliquen aranceles hacia los productos estadounidenses, lo cual genera sin duda la mayor crisis que puede enfrentar el pueblo de Cuba con esta situación. ¿Qué creemos nosotros que puede ocurrir? Esperemos que el pueblo de Cuba pueda resistir esta parte. No será nada sencillo. Las jornadas de apagones que se tienen en la isla no se pueden ocultar, son muy grandes, es muy delicado. Ayer lo expresaba el presidente Díaz-Canel en ese acercamiento con los medios, lo explicaba abiertamente. Yo no recuerdo a un mandatario que explicara con esa calidad técnica la situación, ¿no? Y de cuántos watts se requieren y cómo están la demanda, ¿no? En este sentido para mantener la operación energética en Cuba, el tema de las celdas fotovoltaicas, en fin, explicó de una manera muy clara, ¿no? Esta situación a la que se está enfrentando Cuba, pero también dejó claro y en evidencia que existe una postura de Cuba a no rendirse, a mantenerse, a seguir luchando. Hay algunas por ahí medidas que se están tomando como de acercamiento para mejorar la inversión, sobre todo en este sector, en el energético, y poderle dar la vuelta a esta situación, porque también se ha creado la narrativa que muchas de las cosas que dice la administración Donald Trump son mentiras, ¿no? O le encanta fanfarronear o decir una cosa y 2 días después que lo desmienta la realidad, ¿no? Como ha ocurrido con Groenlandia, Panamá y con tantas y tantas cosas que ha externado con todas sus disqueguerras que ha detenido, ¿no? Y dentro de esa narrativa hablaban de que el gobierno cubano estaba negociando, como si hubiera una rendición, lo cual pues, ayer quedó demostrado que no, y a pesar de ello el gobierno cubano está dispuesto en los temas bilaterales a mantener una relación como siempre lo ha tenido, porque Cuba no ha sido el que ha tenido el comportamiento hostil hacia el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Viene de allá, viene de Washington y siempre ha sido así. Tan es así que con la administración de Barack Obama se acudieron y se tuvieron flexibilidad, ¿no? No terminó con el bloqueo porque es algo que se tiene que decir. Sin embargo, en ciertos aspectos permitió, flexibilizó, permitió que los ciudadanos estadounidenses puedan acudir a Cuba, porque curiosamente es a Cuba al que se le castiga de que dice que sus ciudadanos no podían salir, en fin, y muchas cosas. Pero si hay alguien que no puede viajar libremente, son los ciudadanos de Estados Unidos que no pueden viajar a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y la manera de resistir requiere sin duda el mayor reto actual que pueda enfrentar Cuba, ¿no? Porque también existe ya un cierto cansancio que es entendible totalmente de la población, ¿no? Finalmente han sido más de 60 años viviendo en esa situación.
y que a lo mejor en determinados momentos no era tan crítica como cuando se tuvo el apoyo de todo el campo soviético o cuando había convenios de colaboración hacia Venezuela o como México que estaba haciendo un paliativo, ¿no? para esta situación en Cuba. Sin embargo, pues Cuba no es eso lo que se buscaba, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo muy en claro. La revolución cubana ha sido lo que ha podido ser y no lo que ha querido ser, ¿no? Porque ha estado con esa presión desde el momento uno, desde el día uno del triunfo de la revolución, ha sido esa la amenaza del gobierno de los Estados Unidos por terminar con este proyecto social que simple y sencillamente era algo diferente, ¿no? Pero era atentar contra el derecho de los cubanos a su libre autodeterminación y a determinar la propia manera que ellos querían para su gobierno. Entonces sí es un reto muy importante esto. También hay que considerar que ha habido una migración muy grande, muy extensa en los últimos años a raíz de la crisis del COVID y demás, en donde ha salido mucha, sobre todo gente joven de Cuba. Entonces eso también pone a Cuba en una situación contra las cuerdas prácticamente, ¿no? Por la gente que todavía se mantiene creyendo en su proyecto, resistiendo, y de qué manera poderlo lograr. Ese es el reto al que se tiene que enfrentar el Estado cubano. Efectivamente, el tema de la comunicación va a tener que cambiar en muchos aspectos. Yo vi ayer el ejercicio que se hizo muy bueno, ¿no? Me recordó bastante lo que se hace, por ejemplo, aquí en México con las mañaneras, ¿no? Y lo que implementó el presidente López Obrador en su momento. Entonces creo que esa comunicación hace falta porque el pueblo cubano es un pueblo instruido, es un pueblo que sabe, que conoce. Cuando se le explica con esa claridad, el pueblo responde y el pueblo reacciona. Creo que también ante esta amenaza, ante esta agresión que los Estados Unidos determinaron con esta orden ejecutiva, ha habido sin duda un respaldo de la población hacia eso. Aún sabiendo de los problemas que pueden llegar a tener, a cerrar filas y a mantenerse firmes y unidos por su revolución. Y la prueba de ello fue lo que vimos en la marcha el 27 para amanecer 28 de enero, en la Marcha de las Antorchas, que es algo que se realiza cada año ahí en La Habana para celebrar el natalicio de José Martí. Y fue una convocatoria impresionante y sobre todo con muchos jóvenes que acuden como respaldo, como un acto de respaldo a su revolución y a su gobierno. Nosotros creemos que la respuesta de México se puede catalogar como digna. Hay que entenderlo y evidentemente habrá compañeros dentro del mismo movimiento, entre las organizaciones que forman parte de este movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, que quisieran una respuesta más activa, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que no se puede enviar una señal o pedir una situación de suicidio, ¿no? Porque finalmente si hay una primera responsabilidad para el gobierno de México es con la población en México. Y la amenaza constante de este tema de los aranceles sin duda podría afectar a la situación económica en nuestro país. Sin embargo, no se ha terminado el apoyo con Cuba y han buscado alternativas. No se han cerrado las puertas, hasta lo último que se ha sabido, no se han cerrado las puertas al tema del envío de energéticos. Se están buscando las vías diplomáticas para poderlos restablecer y se está apoyando con ayuda humanitaria que también es tan o más necesaria de lo que se puede prever con Cuba. Entonces, para nosotros creemos que con todas las dificultades que puede tener, que la respuesta del gobierno mexicano ha sido una respuesta digna. De hecho, acabamos de hacer un exhorto originado a partir de la movilización que hicimos el pasado fin de semana, en donde las organizaciones que convocamos a esta participación en rechazo a las medidas de los Estados Unidos, se realizó un exhorto al gobierno de México, pero se reconoce justamente esa situación de que no se ha terminado el apoyo, no lo han concluido y que se pide respetuosamente que se pueda continuar, porque si algo queda de manifiesto es que Cuba nos necesita en este momento más que nunca. Si Cuba cae, creemos firmemente que no va a caer, ¿no? Y de verdad la gente en Cuba tiene una convicción de lucha, una historia de resistencia increíble, ¿no? Sabemos que prácticamente son los últimos cartuchos que el gobierno de los Estados Unidos determina, ¿no? Porque si ya fuera de esto Cuba se mantiene todavía con las penurias y todo esto, pues lo único que le resta es la invasión, ¿no? Directamente y decididamente. Pero aún en esas condiciones, el pueblo cubano es un pueblo preparado para ello, ¿no? Por más de 60 años se han preparado, han sido la única victoria que ha tenido o la única derrota que ha tenido el gobierno estadounidense en este continente, pues fue en Playa Girón, en donde intentaron la invasión con mercenarios y demás para tomar una cabeza de playa y posteriormente establecer un gobierno, y fueron derrotados en menos de 48 horas, ¿no? Entonces sabemos que en esas condiciones incluso todavía el pueblo cubano resistiría y la revolución se mantendría. Entonces creo yo que no habría un escenario en el que la revolución pueda caer, y de caer o terminar, pues es prácticamente porque sería la extinción de Cuba, ¿no? O sea, no quedaría un revolucionario cubano dispuesto a seguir luchando y eso lo vemos muy complicado.
a un escenario así, ¿qué seguiría? Pues me parece que el gobierno de los Estados Unidos, independientemente de ello, es que sigue en este momento, que busca, ¿no? Y de lo que se trata es terminar con este imperialismo que están ellos estableciendo, porque ya atacaron Venezuela, porque fue un secuestro a un presidente constitucionalmente electo, ¿no? El presidente Nicolás Maduro. Entonces, hace falta una resistencia universal, un nuevo orden mundial que ponga un alto a este tipo de agresiones y enseñarle al gobierno de los Estados Unidos que ellos no pueden determinar. Que sigue, me parece que la posición del gobierno de los Estados Unidos está conduciendo no solo el tema con Cuba a una guerra, sino a una guerra a nivel mundial. Porque prácticamente ellos se sienten que no tienen quien les ponga un alto, y creo yo que han sido mesuradas las respuestas de China, de Rusia, ¿no? Que podrían darle, sin lugar a dudas, un estate quieto a esta administración, pero en alguien tiene que haber la cordura, porque ya una guerra en estos momentos no son las condiciones de una segunda guerra mundial. Es una guerra en donde prácticamente la humanidad estaría en riesgo. Nosotros creemos que sí, finalmente hoy, ¿cuál sería el comportamiento de los pueblos de nuestra América? Nosotros creemos que estos países, ¿no? Finalmente existe una polaridad actual, ¿no? Y no se puede negar, prácticamente hay países que están de un lado opuesto, ¿no? A la visión que a lo mejor México, Colombia, Venezuela, Nicaragua están teniendo, tipo Chile, tipo Argentina, ¿no? Y lo que se viene. Sin embargo, creemos que esos son las cúpulas, que finalmente ante una agresión sí es la gente, sí es la población la que estaría haciendo esa solidaridad. Y sobre todo en el tema de Cuba, algo que está muy, muy claro y que tiene muy presente esa gente, es el apoyo que Cuba ha brindado a todos estos pueblos. Porque no se puede negar el apoyo en campañas sanitarias, ante catástrofes naturales, en temas educativos. Entonces, el respaldo de la gente hacia el pueblo de Cuba es notorio, y creemos que ante una situación así, sin duda existe la solidaridad, ¿no? Nosotros que tenemos relación con otros tipos de movimientos de solidaridad en todo el continente, lo hemos notado. Apenas en octubre pasado tuvimos, por ejemplo, nuestro encuentro continental de solidaridad, donde gente de todo el continente acudió a la cita aquí a la Ciudad de México. Precisamente ahí notamos ese respaldo que sí existe por el proyecto revolucionario cubano. Solamente reiterar, ¿no? El llamado a que participemos, a que sigamos apoyando, a que cambiemos esta narrativa que se está queriendo establecer. No digo yo que está establecida, esta narrativa que, por ejemplo, lo vemos todos los días a la presidenta, la bombardean con el tema de Cuba, un día sí, el otro también, ¿no? Y que si el petróleo, y que cuánto, y que si pagan, y que no sé qué tanto. Esta narrativa que pretende que la gente de México termine por voltear bandera, ¿no? Por de alguna manera decir, oye, ¿por qué a Cuba se le regalan las cosas y demás? Esa narrativa que intenten imponer los medios en estas nuevas guerras mediáticas que se establecen, que la ayudemos a cambiar, que determinemos, que demostremos con hechos que el pueblo de México, a pesar de todo esto, el pueblo de México es un pueblo solidario con Cuba, que somos y que seguiremos apoyando a ese gobierno, más allá de que creamos en su forma de gobierno, simple y sencillamente por el elemental derecho que tiene ese pueblo a elegir su propio camino, por su autodeterminación. Porque nosotros, y siempre lo hemos dicho, nosotros creemos que defender a Cuba es defender a México. ¿Qué tal? Soy Israel Bretón del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, y los invito a ver la entrevista que tuvimos aquí en la 4TV.